Hola, yo soy Merav Goddan desde Jabruta, Kabbalah, Israel, en español. ¿Escucharon hablar del término cabalístico sgula o segula? Quizás si lo han escuchado han tratado de encontrar el significado y es un tanto difícil, porque es muy difícil describir de qué se trata con nuestro lenguaje común. Se traduce generalmente como virtud, aunque en realidad no tiene una traducción capaz de describir el verdadero significado en otro lenguaje, ni siquiera en el hebreo mismo. La segulá es una cualidad especial, única, que se encuentra en lo espiritual, que es capaz de actuar de formas que uno no puede comprender. Entonces, como no puede comprender, se la atribuye a todo tipo de asuntos místicos. La segulá que quiero compartirles en esta publicación es una característica que quienes profundizan en el aprendizaje espiritual comienzan a percibir. Ni siquiera entienden cómo ni de dónde proviene. Y esto lo empezamos a sentir cuando hay un trabajo dentro de los textos de Kabbalah genuinos, es decir, escritos que vienen de verdaderos cabalistas de todas las épocas, partiendo del libro de Yetzirah hasta los escritos de Rabash. Por supuesto que esto incluye la Torá y los Salmos, y por supuesto también el Zohar y escritos de Ari, etc. En este caso, les voy a hablar de una segulá que es muy interesante, que aparece en un artículo que pronto se los describiré. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Siempre actúa un escrito como segulá? Sabemos que la búsqueda de respuestas para las personas muchas veces vienen a alivianar inquietudes mundanas, ¿verdad? Que buscamos sanaciones mediante escrituras, incluso las usamos como amuletos. Ahora, no es que hay en eso algo particularmente mal, en muchos casos sirve como para acercar a las personas justamente a la sabiduría de la Kabbalah, como que actúan sobre uno de esa forma desde arriba. Pero cuando eh, lo usamos con la intención apropiada, que vendría a ser corregir nuestra percepción egoísta y convertirla en amor, entonces ya es otra cosa. Cuando lo usamos con esta sgulá o cualquier sgulá para, digamos, nuestros hechizos, por así decirlo, que vendría a ser conseguir todo tipo de beneficios egoístas, como ser mejorar un estado corporal o material, es posible que la sgulá actúe también y uno empieza a percibir cambios positivos. Consigo un mejor empleo, un mejor estado económico, pareja, como lo haría algún amuleto. Solo que entonces está trabajando la sgulá en un estado que se le llama clipá, cáscara. Y lamentablemente, las clipot, las cáscaras, nos van a pasar la cuenta de alguna manera en algún momento. Me permito compararlo con algo con muy terrenal, como comprarle a algún vendedor cosas que nos dan placer inmediato, como golosinas hasta drogas, pero luego serán esos beneficios precisamente los que nos irán perjudicando hasta llevarnos incluso al deterioro. Entonces, como les dije, les quiero traer un resumen de un artículo muy interesante escrito por Bala Sulam, que se llama ¿Cuáles son los tres cuerpos en el hombre? Ahora, este artículo comenta que el hombre está compuesto de tres cuerpos. El primero es el cuerpo interno, que sirve de vestidura para el alma de la Kdusha, el alma divina. El segundo cuerpo se le llama clipa de noga, cáscara de noga. Y el tercero se le llama en arameo mishja de jibia, que significa la piel de la serpiente. Ahora voy a explicar de qué se trata la cáscara de noga o la clipa de noga, que es la primera clipa de las tres clipot de impureza que nos explican los cabalistas. Las clipot es lo que está opuesto a la divinidad. Y hay diferentes niveles. El alma de Israel, les recuerdo que Israel no es necesariamente el país de Israel tampoco siquiera el pueblo de Israel, porque el hecho de que uno pertenezca al pueblo de Israel no implica que espiritualmente sea parte del pueblo de Israel. Y hay muchas personas que no se consideran Israel y son Israel a nivel espiritual. Entonces, el alma de Israel, de Yasharel, de todos aquellos que están dirigidos hacia la divinidad, aún en su impureza espiritual, se considera un alma animal.
la parte bestial del hombre cuando todavía no está haciendo el trabajo espiritual elevado. Y esta es la cáscara de noga. Cuando uno quiere purificar el alma para que se eleve de su nivel animal, puede hacerlo solamente a través de esta primera cáscara, elevando esas impurezas, espiritualmente hablando, a lo divino. O por lo contrario, si sigue alimentando su estado bestial, entonces esas impurezas incluso bajarían hasta las dos cáscaras restantes que son más inferiores. Y en ese caso deja de pertenecer a lo que se llama el alma de Israel. Ya pronto me voy a referir al tercer cuerpo con lo que se explica en el artículo. Ahora, para que el cuerpo 2 y 3, otra vez hablando, la cáscara de noga y la piel de la serpiente, no se interpongan entre el individuo y su cuerpo interior, o sea, la percepción divina, donde la divinidad se reviste, hay una sgula, una virtud. Y en este caso es bastante accesible para toda persona que desee usarla. La sgula aquí es pensar únicamente pensamientos relacionados con ese cuerpo interior, es decir, con lo que lo conecta con lo divino, con la vestidura de la divinidad, con la idea de que no hay nada más que el creador en el mundo, que él hace y hará todos los actos y no existe ninguna otra creación en el mundo que pueda distanciarlo de la divinidad. Nada fácil de hacer, pero tampoco nada imposible. Cuando uno no da lugar a los pensamientos sobre los dos cuerpos impuros, estos se mueren porque no reciben alimento, no tienen cómo sustentarse, porque ellos maman, ellos absorben su vitalidad y su energía de nuestros pensamientos sobre ellos. Está escrito en el Génesis, comerás pan con el sudor de la frente. Ahora, este mandato se le da a Adán, que representa al primer hombre espiritual, cuando, después de que pecó con el árbol del conocimiento. En ese evento, el primer hombre, Adán, se une al Mishra de Jivia, a la piel de la serpiente. Es ese tercer cuerpo que menciona el artículo. Fue en ese evento cuando la vida del creado se conecta con la necesidad del sustento, del pan. Porque si conocen la historia, que como ya sabemos en la Torá es todo codificado, todo simbólico, hasta ese momento del pecado, el individuo recibía toda la abundancia de los árboles del jardín de Edén. No necesitaba de ese fruto prohibido. ¿Por qué sucumbe y va y come? De eso puedo hablar en algún momento en otro video. Pero aquí se conecta por primera vez la existencia espiritual, no estamos hablando del cuerpo físico, con la necesidad de trabajar para conseguir el alimento espiritual. O sea, ya no lo recibe gratuitamente como era en el jardín de Edén. Ahora tiene que trabajar para recibir el sustento espiritual. Entonces, si estas cáscaras no tienen alimento, se mueren. Porque si nosotros actuamos a un nivel espiritual con relación al primer cuerpo, le damos vida, le damos fuerza al revestimiento de la divinidad dentro de nosotros, entonces no estamos alimentando los pensamientos que van en contra de la divinidad, o sea, las cáscaras. Y eso es una gran corrección para el alma. Ahí está el trabajo. Como dije, nada fácil de hacer, pero posible. Depende, por supuesto, de cuánto queremos o podemos invertir en este trabajo. Desechar pensamientos que no se alinean con el primer cuerpo, o sea, con lo divino, que es la vestidura interna. Ahí está el trabajo. Nos dicen que aquello que está detrás de su cuero, es decir, todo excepto pensar para mí mismo en su cuero, y en lugar de eso, ocupar los pensamientos, o sea, los deseos, las carencias, los augurios, las alabanzas, las plegarias, para el beneficio ajeno, pensar en las necesidades ajenas antes que las nuestras. Porque cuando hacemos eso estamos conectados a la divinidad y no tenemos que pedir por nosotros mismos. Se nos da en forma automática. Es regresar al jardín de Edén.
Es saltearnos por encima del pecado del fruto prohibido. Cuando hablamos de otorgar, no es necesariamente dar cosas materiales, que no está mal hacerlo, pero no es suficiente. El trabajo siempre está en la intención. El asunto del cuero es importante porque las cáscaras pueden aferrarse al alma solo a través de estas cáscaras, todo lo que se refiere a lo material, a lo corporal, mientras que detrás de su cuero se refiere solo a lo interno, a lo espiritual. Y si uno persiste en ese trabajo, entonces llega al estado que se conoce como veré a Dios desde mi carne, que también veré aquí significa se aferrará. O sea, Dios se aferrará de mi carne. Uno se aferra precisamente a la interioridad. Y cuando lo hace, está aceptando trabajar fuera de su cuerpo, o sea, fuera de sí mismo. Y ese es todo el trabajo en realidad, todo un proceso que se puede y conviene para que podamos también conocer otros niveles y otras dimensiones que en este estado no tenemos ningún alcance. Esas clipot, esas cáscaras, nos impiden el camino hacia esa visión renovada, esa sgulá tan importante y tan positiva. Bueno, les invito a seguirme en el canal Jabruta Kabbalah en YouTube y nos estamos viendo. Gracias.